Buenos días a todos. Bueno, esta es la cena que celebramos hoy, el domingo de resurrección. Y nosotros sabemos la historia, sabemos que Jesús fue crucificado, que pusieron su cuerpo en la tumba. Sabemos de los soldados, sabemos que los discípulos estaban escondidos, que fueron las mujeres las primeras que se levantaban por la mañana para ir a ver esa tumba vacía y que él no estaba. Luego sabemos de la gran alegría de los discípulos, que se les apareció y que luego ascendió. Y esos son los hechos que pasaron y lo que celebramos cuando hablamos de la resurrección. Y lo podemos celebrar de muchas maneras. Las personas lo hacen de muchas maneras. Aquí en Andalucía hacen procesiones. Algunas personas se levantan temprano para orar ese domingo, para ver el sol salir. Otros no hacen mucho. Otras ven todas las películas que echan en la televisión, todas las películas, aunque no tienen que ver con la resurrección, echan todas las películas que están basadas en la Biblia. Yo como inglesa pues como mucho chocolate porque forma parte de la costumbre. Pero no termina aquí la resurrección. No es hoy el día final, hoy es como el día principio de todo. Y hoy lo que quiero hablar es lo que significa la resurrección para nosotros hoy en nuestra vida. Y no vamos a estar con el texto del Evangelio, sino vamos a mirar en 1 de Pedro. Y si tú tienes tu Biblia, cógelo, porque la vamos a tener como base y ya de allí vamos a ir moviéndonos. Pero coged los textos de 1 de Pedro 1 y solo vamos a estar con 2 versículos, el 3 y el 4. Y vamos a mirar 4 palabras que nos trae la resurrección. Nos trae misericordia, nos trae vida, nos trae esperanza y nos trae herencia. Entonces vamos a ver lo que dice 1 de Pedro. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para vosotros. Ahora, eso lo escribió Pedro, el apóstol, el discípulo de Jesús. Él escribió esa carta y la segunda también. Y cuando él habla de la resurrección, era un evento que él mismo vio y él mismo fue testigo. No escribe de ideas, de teología, de filosofías, sino algo que él había vivido personalmente. Entonces lo que escribe tenía mucho significado para él y también lo tiene para nosotros hoy. Entonces vamos a ver lo que aprendemos de él. El primero es, la resurrección muestra misericordia.
La resurrección muestra misericordia. Mira, nosotros, todas las personas desde la caída, desde el tercer capítulo de la Biblia, estamos lejos de Dios. Cada generación y cada persona desde la caída, pues ha pagado el precio por su pecado. ¿Y cuál es el precio del pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte, lo dice Pablo en Romanos, ¿no? Y cada generación muere. Nosotros nacimos, vivimos aquí, estamos el tiempo que estamos, unos más, unos menos, y morimos. Hay un ciclo ininterrumpido de vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. Y así ha sido siempre. La muerte no tiene misericordia de nosotros, pero la resurrección sí. Muestra que hay un Dios que quiere terminar con el ciclo de vida y muerte. Y Dios, en vez de dejarnos así, pues cambió las cosas. En Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia habéis sido salvados. Y veis que Pablo utiliza dice rico en misericordia, pero en nuestro texto de 1 de Pedro, él dice gran misericordia. También si tú miras otros textos, otras versiones, puede decir abundante misericordia. Y Pedro había experimentado esa misericordia y quizás por eso la llama grande. Porque la misericordia de Dios no solo se trata de la muerte, sino también en nuestras vidas, cuando fallamos, nos tocan miles de situaciones y condiciones que estamos. Vosotros ya sabéis qué es la misericordia. Es no recibir lo que merecemos. No recibir lo que merecemos. Es Dios vernos sin ningún remedio para poder llegar a Él y Él tener amor y compasión por nosotros. Ahora vamos a pensar, ¿quién negó a Jesús durante su juicio? Pedro, el mismo que escribe esta carta. Y Pedro había dicho anteriormente, aunque todos te dan la espalda, yo te voy a seguir. Yo te seguiré hasta la muerte. Y luego, ¿qué hace? Lo niega 3 veces. Y después de todo eso, después de ver a Jesús morir, él habría cargado con un sentido de culpabilidad enorme. Habrá pensado, quizás yo podría haber parado esto. Si hubiera dicho algo, a lo mejor no hubiera pasado. Si lo hubiese defendido. Y luego un día está Pedro allí en la orilla del Galilea. Está en el mar pescando y en la orilla del Galilea aparece Jesús. ¿Y Pedro qué hace? Se tira al mar y nada a la orilla. Y sabemos nosotros la escena, ¿no? Pedro lo había negado 3 veces y en su encuentro con Jesús, Jesús le da 3 oportunidades para afirmar su amor. Le dice 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Y sabemos que Pedro le contesta que sí. Pero luego le da 3 veces la misma comisión. Apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y esa es la misericordia que experimentó Pedro en su vida. Su gran misericordia. Así Dios también nos trata a nosotros. Así recuerda, no importa lo que hayas hecho. Ya lo hemos visto. Acércate a Él, porque su misericordia es grande. Tiene misericordia de ti, tiene de mí. Y es la resurrección de Jesús que ha hecho que la misericordia es posible para todos. Para todos. El ciclo de la muerte ha sido roto.
Entonces la resurrección trae misericordia. Segundo, la resurrección comparte vida. Volvemos a 1 de Pedro. Dice, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Podríamos decir que dice, nos ha avivado. Tenemos la oportunidad de vivir de verdad. En las muchas versiones que hay una paráfrasis que hay en inglés y dice así, a causa de que Jesús fue levantado de la muerte, hemos sido dados una vida completamente nueva y todo está a nuestro favor. Eso suena, ¿verdad? Que hemos sido dados una vida completamente nueva. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, o en esta versión, creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Habéis planteado alguna vez que si Jesús hubiera venido y muerto, pero no resucitado, cómo sería la cosa? Si hubiera pasado eso, ¿no habría posibilidad de vida eterna? La muerte sin la resurrección no llega a vida eterna. ¿Cómo podría dar vida eterna si Jesús mismo no tenía vida eterna, si no hubiese resucitado? Sus palabras, todo lo que él había prometido, todo lo que había dicho, no tendrían autoridad. Él decía en Juan, y porque yo vivo, también vosotros viviréis. Ahora, hablando de la vida, leyendo unos comentaristas, había algo que me pareció muy interesante. Y que en el Nuevo Testamento, la palabra vida, hay 3 palabras. Para la nuestra vida hay 3 diferentes palabras griegas. Una es bios. No sé si lo digo bien, no, yo lo digo a mi manera, ¿vale? Una es bios. Y es decir, la vida física, la vida fisiológica, la vida exterior. Es como, por ejemplo, cuando Jesús dice, no os preocupéis de lo que vaya a vestir, lo que vaya a comer. Él está utilizando esa palabra. Nosotros pasamos mucho tiempo preocupados con bios, con ese tipo de cosas, con ese tipo de vida, nuestra comida, nuestro vestido, cómo estamos. La segunda palabra para vida en el Nuevo Testamento es suke, con PS al principio. Con ese PS ya lo entenderéis mejor. De aquí sacamos el psique, psicología, ¿vale? Y es la vida interior, la vida de pensamientos, la conciencia, la personalidad. Y cuando Jesús dijo, si quieres salvar tu vida, debes perderla, es esa palabra que él estaba usando. Y la tercera, y la que más comúnmente se utilizaba en el Nuevo Testamento es zoe. De aquí viene zoología, pero no tiene un significado científico ni externa. Significa vida eterna, vida para siempre, vida espiritual, vida de edad permanente. Y cuando leemos vida eterna, no solo significa cantidad, una cantidad de siempre, significa también calidad. No solo cantidad, sino calidad de vida. Es una calidad de vida que empieza ahora y sigue para siempre. Es lo que Jesús llamaba vida en abundancia. Una vida plena, llena, pero que dure. Y esta es la vida que Jesús ofrece a través de la resurrección. Cuando alguien recibe esta vida de Jesús,
cuando nacemos de nuevo, afecta las 3 áreas de la vida. Afecta lo físico. Nuestros cuerpos van desgastando, pero tenemos delante nuestra resurrección. Afecta nuestra vida psicológica. Dios obra en nosotros por su Espíritu Santo, en nuestros pensamientos, nos da paz. Y también afecta nuestra vida espiritual. Calidad que dura en cantidad. Nos da vida abundante. Eso no es algo que celebrar. ¿Y cómo tenemos esa vida nueva? Ese nacer de nuevo. Es claro, por lo que hemos leído, que solo es Dios quien lo hace, quien nos puede dar la vida nueva. La frase nacer de nuevo, que Pedro dice aquí, ¿dónde más lo hemos visto? ¿Con quién? Con Nicodemo, muy bien. Cuando Jesús habló con Nicodemo, se juntaban de noche, tuvieron esta conversación, ¿no? Y se quedaron allí hablando y Jesús le explica que hay que nacer de nuevo o literalmente ser nacido desde arriba, porque es Dios quien hace esta obra en nosotros. No significa que tú tienes que ser una persona religiosa o un poco espiritual o ser una persona avivada. No, significa literalmente transformado de dentro hacia afuera. Y eso lo hace Dios únicamente por la resurrección de Jesús. Mira, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, nosotros siempre recordamos esa conversación sobre el viento que sopla, luego el Juan 3:16, pero hay allí 2 versículos y medio que siempre pasamos encima y la vamos a mirar. Y dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Él utilizaba eso porque Nicodemo sabía el Antiguo Testamento de pe a pa. Y lo que está diciendo aquí, lo que los israelitas estaban mordidas por las serpientes que les pasó, pero ellos tenían que reconocer su pecado y tenían que mirar al objeto que Dios proveyó en ese momento, que era el serpiente de Moisés, para recibir sanidad física. Pero todo eso es una analogía que nosotros tenemos que reconocer nuestra condición espiritual y mirar a Jesús, pero Jesús levantado y confiar en el Hijo de Dios. Así que la resurrección muestra misericordia y la resurrección comparte vida. Un momento. Y también la tercera, la resurrección da esperanza. Dice, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Mira, los que vivimos en el hemisferio norte, esa época del año, cuando cae siempre esta semana, siempre nos toca una temporada muy bonita. Bueno, hoy no es tan bonita, pero nos toca como una temporada bonita, ¿no? De primavera. Los días se hacen más largos, la temperatura es más agradable, todo se pone verde. A mí me encanta. Ese tiempo del año me encanta. Yo sé que los alérgicos no es lo vuestro, pero a mí me gusta. Pero ¿no da la sensación como que todo tiene más esperanza? Como que todo es más alegre esa época. Os voy a contar algo y es personal porque no creo que debemos pensar que lo que Dios puede hacer con uno tiene que ser así con todos. Pero en mi caso fue así. En otro caso puede ser diferente. Pero yo me acuerdo hace varios años, estaba en un momento de muchísimo desánimo, muchísimo. Y yo me acuerdo específicamente que reflexionar sobre la resurrección me ayudó mucho.
cuando empezaba a ver que se acercaba la Pascua esta semana, que por qué no hay una palabra en español para eso, que en inglés tenemos Easter y tenéis, aquí es Pascua, Semana Santa, pero en inglés tenemos una palabra especial para esta semana. Y bueno, que me he ido, que estaba reflexionando sobre la resurrección y la temporada que estábamos y ese desánimo que tenía y pensando en el poder de Dios de poder resucitar a Jesús, dije, mire, ya no quiero estar así. Ya no quiero estar así. Yo quiero vivir bien. Quiero tener esperanza. Quiero vivir bien. Y honestamente, pensar en la resurrección me dio esperanza. Me dio ganas de vivir. Repito, es una experiencia personal que me pasó. Pero yo creo que la resurrección nos trae esperanza. Y el mundo necesita esperanza. Muchísimo. En Efesios, Pablo describe nuestros días antes de conocer al Señor como sin esperanza. Dice, estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y en nuestro texto, cuando Pablo habla, no solo dice esperanza, dice una esperanza viva, una confianza optimista para el futuro. La Nueva Traducción Viviente dice gran expectación. A mí me encanta eso, gran expectación, porque la expectación es algo que tenemos certeza que va a pasar. Es que hoy en día utilizamos la palabra esperanza muy a la ligera. Espero que te vaya bien, espero tener buenas notas, no tengo mucha esperanza que podamos solucionar este problema. Es casi como que hemos utilizado la palabra esperar y esperanza como un deseo, como un sentimiento. Un buen sentimiento sobre algo que puede o no puede ocurrir en el futuro. Pero en la Biblia la esperanza no es un sentimiento. La esperanza bíblica es la expectación confiada que Dios hará lo que ha prometido que hará. La expectación confiada que Dios hará lo que ha prometido que hará. Se refiere a algo futuro. Pablo dice, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera algo que ya tiene? Un niño que tiene un bici nunca va a decir, oye, espero que me den un bici, que ya lo tiene. La esperanza es algo que todavía no tenemos. Y nuestra esperanza está basada en que podemos confiar en quien hizo la promesa. Podemos confiar en Dios, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir Pedro con esperanza viva? Pues está en el mismo versículo. Nuestra esperanza es viva porque es por la resurrección. Tenemos una esperanza viva porque Jesús está vivo, porque ha sido levantado de los muertos. Ahora mismo Jesús está vivo. Así que nuestra esperanza está viva. Para los que leyeron esta carta en el primer siglo, eso era muy importante. Pedro escribió esa carta a los cristianos que estaban siendo perseguidos y estaban dispersos. Entonces no escribió a una iglesia en concreto, escribió a varios para que se les llegase. Y estaban siendo perseguidas y estaban sufriendo por su fe. Y en el resto del mismo capítulo 1 habla mucho de eso. Os animo a leerlo luego. Y para ellos es importante esta esperanza en Jesús y que Jesús había resucitado. Porque sin la resurrección, ¿dónde está
nuestra esperanza? ¿En qué basamos nuestra esperanza si Jesús no ha resucitado? ¿Cómo podemos creer? ¿Cómo podemos esperar algo de Él? Pablo lo dice en 1 Corintios 15, dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria y todavía estáis en vuestros pecados. ¿Habéis notado que cuando la gente quiere como atacar o como dar contra la fe cristiana, siempre dice que Jesús no resucitó, que se quedó allí? ¿Por qué? Porque la resurrección es lo que trae verdad y esperanza a nuestra fe. Vamos a pensar otra vez en Pedro. Pedro también había experimentado esta esperanza. Antes de conocer a Jesús, ¿cuál fue el trabajo de Pedro? Pescador. Es un trabajo chulo. Ser pescador es un trabajo chulo, pero bastante monótono. Te levantas, vas a pescar, traes el pescado al pueblo, lo vendes, vas a casa, lavas las manos y vuelves a hacer lo mismo el día siguiente y el día siguiente. Y luego un día llega un hombre llamado Jesús y le dice, vamos Simón, te voy a hacer pescador de hombres. Y desde ese momento a Pedro le ocurrió algo que se llamaba esperanza. Empezaba a tener unos propósitos diferentes en la vida, algo por lo cual viví. Y seguía a Jesús y escuchaba los mensajes y veía lo que hacía. Y la vida de esperanza crecía y crecía hasta que un día toda la esperanza de Pedro se hacía en pedazos. El día que crucificaron a Jesús. Es que a un Mesías no se le mata. ¿Me habré equivocado? Cuando murió Jesús, murieron todas las esperanzas de Pedro. ¿Cómo estaría él? Pensaría, me la jugué toda en una sola carta. Estaba equivocado. Pero también murieron la esperanza de los otros discípulos. ¿Os acordáis de la historia de los dos discípulos que van en camino a Emaús? ¿Emaús? Sí. Pues me encanta. Van los dos andando, hablando, están tristes y se le acerca a Jesús. Ellos no saben todavía que Jesús se le acerca y le pregunta, ¿pero qué estáis tan tristes? Y le dicen, se tuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero, aquí, nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Mira esto, nosotros abrigábamos la esperanza. Abrigábamos. ¿En qué tiempo está esto? Pasado. Lo he buscado. Es pretérito imperfecto. Past perfect en inglés. Past perfect. Lo que quiere decir es pasado, pasado. Todo lo demás lo crucificaron, lo entregaron, lo condenaron en pasado. Pasado simple. Pero ese es abrigábamos como un pasado que era un hábito que ellos durante tiempo tenían esta esperanza, pero ya se quedó en el pasado. Estaban diciendo, ya no nos queda esperanza, ya no tenemos esperanza que Él iba a ser el Mesías. Pero a estos discípulos Jesús se reveló y también apareció a Pedro resucitado. Y ya no volvería a morir, porque ya estaba vivo para siempre. Y cuando ocurrió la resurrección,
Pedro pasó de tener una vida sin esperanza a tener una esperanza viva. Su esperanza cobró vida y nunca más matarían ni a Jesús ni a la esperanza de Pedro. Entonces, cuando Jesús resucitó, la esperanza también resucitó. Todas las promesas que hacía Jesús podrían ser verdad. Sus promesas tenían sentido y tienen sentido. Si Él podía levantarse de la muerte, todo lo que había dicho Él, lo puede hacer. Y lo hace. Y las promesas que están aún por cumplir, se cumplirán. Y no ha cambiado nada. La resurrección nos da a nosotros una esperanza viva hoy. Muestra misericordia. Comparte vida. Fran, me quedan 5 minutillos. La resurrección, la cuarta, asegura nuestra herencia en el cielo. Y sigue. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para vosotros. La resurrección nos apunta hacia el cielo. En el Evangelio Jesús hablaba mucho de lo que hay después de la muerte. Hablaba del infierno y hablaba del cielo. Hablaba de una recompensa en el cielo, de nuestro Padre Celestial, del gozo en el cielo, una señal del cielo y muchísimas otras cosas. Entonces, Pedro, junto con los discípulos, oían toda esa enseñanza sobre el cielo. Ellos vieron a Jesús ascender al cielo y ahí está ahora, a la mano diestra de Dios. Imagino que al vivir ese momento y escuchar todas esas enseñanzas, el cielo era muy real para ellos, para Pedro. Y así vivían su vida. Ellos no paraban de hablar el Evangelio. Muchos de los discípulos sufrían y llegaron a ser misioneros en un mundo muy hostil para ellos. Pero ellos tenían su mirada puesta en las cosas de arriba, como dice Pablo. Y es igual por los que recibían esta carta. Pedro le está animando y diciendo, poned los ojos en las cosas del cielo, que estáis sufriendo ahora, pero tenéis delante una herencia preciosa. Y esa certeza está garantizada por la resurrección de Jesús. Volviendo a 1 Corintios 15, que otro capítulo precioso de resurrección, dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si nuestra fe en Jesucristo solo nos da esperanza por nuestra existencia aquí y ahora, por nuestra comodidad de aquí y ahora, no nos motiva, y no nos motiva con lo que viene por delante, somos desdichados. Somos dignos de lástima. ¿Para qué bebé aquí? Celebrando al Señor si no hay esa herencia, ese cielo que nos espera. La resurrección hace que esa esperanza viva llegue a ser una esperanza duradera y permanente. Mire, yo no la conocía, pero yo sé que bastante de vosotros sí. De esa mujer joven, creo que se llamaba Tati, ¿no? Que falleció hace poco. Y la verdad que choca. Y choca mucho. Pues estuvimos hablando, Tomás y yo, creo que fue con Abraham, ¿no? De Bailén. Y nos contó cómo la había visitado unas semanas antes y como es normal y natural, sufría con su enfermedad. Pero ella tenía plena seguridad en dónde iba y con quién iba. Y esa es la certeza que nos da la resurrección. Y eso no es porque sí. Eso, tú no tienes certeza porque sí. Es porque Jesús te lo ha dado. Es porque Jesús nos ha dado eso. Y así ha sido y será por todos que hemos puesto nuestra fe en Él.
Como Pedro. Pedro jugó todo con Jesús. Y yo sé que hay hermanos aquí, es que me venís mucho a la cabeza, que estáis pasando enfermedades serias, muy serias. O quizás no enfermedades, pero situaciones muy difíciles. Y yo doy gracias a Dios porque veo que tenéis fe y tenéis confianza en Jesús, porque sabéis que la resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección. Y eso es lo que os hace pasar esos momentos. Entonces, si la resurrección muestra misericordia, si el ciclo de muerte y vida ha sido interrumpido y el enemigo más grande, la muerte, ha sido derrotado, no tenemos nada que temer. Y si la resurrección comparte la vida de Jesús, pues ¿sabe qué? Que vivamos, que disfrutemos de la vida y que no perdemos nuestro tiempo y energías en cosas secundarias, que vivamos la vida de verdad, con gozo, con alegría. Y si la resurrección da esperanza, pues disfrutemos de la esperanza. Y si la resurrección asegura el cielo, pues sabemos que lo mejor es por venir. No hace falta que nos agarremos tanto a las cosas de aquí. Miramos más las cosas de allí. Creo que Pedro lo pudo escribir porque él lo vivió, lo experimentó y lo pudo trasladar. Entonces os quiero dejar con el último pensamiento, que la resurrección no solo es un día para celebrar, sino es algo que vive hoy, mañana y todos los días. Vamos a orar, pero preparando pedí al grupo de alabanza una canción que la han preparado con muchísimo cariño. Entonces, mientras que suban ellos, voy a orar. Señor, gracias porque hoy es un día que podemos celebrar. No tenemos que hacer nada, sino disfrutar de todo lo que tú nos has dado. No tenemos que hacer nada, no tenemos que responder, sino decir gracias, gracias, gracias. Y es una pizca de lo que tú nos das en tu resurrección. Y queremos celebrar, pero queremos vivirlo, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.